las cuotas del banco, etcétera, etcétera, pero ahora ya no hay. ¿Cuántos perdieron sus vehículos? ¿Cuántos perdieron muchos recursos? ¿Cuántas familias el proveedor murió? Esto es increíble. Entonces, ¿qué es la zona de confort? La zona de confort es estar tranquilo, aliviado. No hay, y entonces cuando estamos en la zona de confort nos volvemos desagradecidos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe por qué? Porque no hay expectativa. Estar en la zona de confort produce mediocridad. Diga conmigo, estar en la zona de confort produce mediocridad. 1, 2, 3. Estar en la zona de confort produce mediocridad. Estar en la zona de confort lleva a las personas al aburrimiento, a caer en las adicciones. ¿Sabía usted? Muchos jóvenes caen en las adicciones porque viven en una zona de confort. Ahora, no solo las adicciones en cuanto a la droga o el alcohol, las adicciones en cuanto a las redes sociales. Muchos jóvenes están en una zona de confort donde sus padres les dan absolutamente todo, donde no tienen que trabajar, no tienen que esforzarse, tienen nana, tienen quien les haga el aseo, y si no tienen quien les haga el aseo en la noche, llega la mamá y les hace el aseo, les hace todo, y llega un momento donde estos jóvenes ya todo es aburrido, ya nada les gusta porque están en una zona de confort. Diga conmigo, las zonas de confort son peligrosas. Las zonas de confort, ¿qué son? Peligrosas, porque buscamos refugio, no hay expectativa. Entonces, Dios quiere que nos ensanchemos. Diga conmigo, Dios quiere que me ensanche, que me expanda. Dios quiere llevarnos a lo como dice la Biblia: yo os elegí a vosotros, no me elegisteis, ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los he elegido a ustedes para que vayan y lleven ¿qué? Fruto. Diga conmigo, fruto. ¿Y eso qué es? Ensanchamiento. El propósito de Dios es que demos fruto, que crezcamos, que vayamos más allá, que ensanchemos el territorio, que el que no se ha casado se case, que el que no ha trabajado que trabaje, que el que no ha hecho lo que tiene que hacer que lo haga. Eso es lo que quiere Dios, dice la Biblia, que lo que esté en tus manos para hacer, hazlo según tu fuerza. Pero muchas veces estamos tan cómodos que es necesario que el Señor venga y empiece a batir las alas y empiece a movernos el nido. ¿Cuántos dicen amén? Porque si no hay un mover de Dios, y es más, Dios patrocina muchas veces el dañar el nido, Dios patrocina todo esto para que nos demos cuenta que la zona de confort es solamente eso, una zona, pero que si tú y yo queremos crecer, tenemos que dar pasos hacia la peña, tenemos que dar pasos hacia el vacío, sabiendo que Dios está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos entenderlo. Durante años, los 31 de diciembre, hemos hecho nuestras cartas de metas. ¿Cuántos dicen amén? Muchas de ellas quizás se han cumplido, pero muchas de ellas se han quedado simplemente en el cajón, se han quedado simplemente escritas. ¿Sabe por qué? Porque la zona de confort no nos ha dejado dar pasos de fe para alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Muchos sueños y expectativas han sido torpedeadas por causa del confort. ¿Sí o no? Muchas cosas que Dios quiere hacer en nosotros no se han dado porque el confort ha estado ahí. Ahora, el proceso de aprendizaje, en ese proceso de aprendizaje hay dificultades y dolor. ¿Cuántos dicen amén? Hay dificultades, hay dolor. El aguilucho, él no entiende por qué su mamá le está desbaratando el nido. Y ahora, aún no solamente pasa eso. ¿Sabe qué hace el águila? Desbarata el nido y permite que el águila se suba sobre su lomo y lo levanta a las alturas. Y cuando está en las alturas, el águila se sacude y el polluelo sale volando. Y empieza a caer, empieza a caer, empieza a caer. Y cuando ya está próximo a caer al piso, llega el águila, él vuelve y lo toma, y vuelve y lo levanta. Y vuelve y lo levanta a las alturas. Y vuelve y lo suelta. ¿Cuánto nos hemos sentido como que estamos volando y no sabemos hacerlo? Y nuevamente cuando va llegando al piso lo coge, pero llega un momento donde el águila dice: si este polluelo no aprende a volar, va a morir. Es mejor que muera antes de que entonces aprenda a volar. Y llega el momento donde el águila lo deja que se estrelle contra el piso. Pero cuando el polluelo entiende que tiene que aprender a volar y lo logró,
¿qué hace? Cae, baja, baja, y cuando abre sus alas, se remonta y termina volando con su madre, surcando los cielos, cumpliendo el propósito. En los momentos de dificultad, cuando Dios viene y nos mueve el piso, hay luchas internas. ¿Cuántos hemos tenido luchas internas durante este tiempo? Luchas bastante fuertes. ¿Qué va a pasar con el futuro? ¿Qué va a pasar con mi matrimonio? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con mi economía? ¿Qué va a pasar con mi casa? ¿Qué va a pasar este año que viene? El año pasado, por ejemplo, decíamos el año 2020, este es el año, y estábamos confiados, pero este año decimos, Señor, ¿ahora qué va a suceder? Pero la Biblia dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas como las águilas. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios, algo que nos ha enseñado es que no podemos depender de nuestras propias fuerzas. Algo en este año el Señor nos ha enseñado es que la autosuficiencia no va dentro de los planes de Dios, porque la autosuficiencia es idolatría. El ser autosuficiente es idolatría. El autosuficiente dice, yo hago las cosas como yo quiero, yo no necesito de nadie, yo no necesito de Dios, yo no necesito de ninguno, porque yo puedo hacerlo. Pero si hay algo que el Señor ha venido rompiendo, es eso. Dios quiere que volvamos nuestro corazón a Dios y seamos como los que pelean, pero los que confían en el Señor. ¿Cuántos decimos amén? Si tú has sido y yo he sido esa persona que ha estado confiado, que ha creído que todo lo puede hacer, el Señor nos dice hoy en el versículo 29, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. ¿A cuántos se nos han venido acabando las fuerzas? Levanten la mano. Se nos han venido acabando poco a poco. Pero dice el 30, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Quizás usted y yo somos esos jóvenes que flaquean. Quizás somos esos muchachos que están cansados. Pero en el versículo 31 dice, pero los que esperan, no dice dice a Jehová. Hemos leído muchas veces este versículo y lo hemos leído mal, ¿sí o no? Dice los que esperan, hemos leído los que esperan en Jehová. No dice los que esperan dice los que esperan a. ¿Cuántos dicen amén? Es como cuando el niño tiene que ir al colegio. Él está esperando en su papá o está esperando a su papá. Está esperando a su papá. Cuando van a recogerlo del médico, ¿a quién está esperando? ¿En o a? A su papá. Y cuando la Biblia me dice los que esperan a Jehová, están diciendo los que esperan que Dios venga y los tome de la mano y empiece a caminar con ellos. Del hombre son las disposiciones del corazón, pero el Señor es el que endereza los pasos. Este año 2021 debe ser un año donde tú y yo dependemos de Dios, donde ya no vamos a dar camino o pie a la autosuficiencia que es idolatría, sino que es el tiempo de venir al Señor. Ahora, en los momentos de lucha viene la confusión, el desánimo. Pero la Biblia dice en Filipenses 1:6, estando persuadidos de esto, que el que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y Dios ha empezado una obra maravillosa en ti durante este año. En el momento que entró la pandemia en el mes de marzo, Dios empezó a hacer algo nuevo. Muchos dijimos, pero ¿por qué? Y nosotros decíamos, y yo era uno de los que decía, toca seguir trabajando para Dios, y lo sigo haciendo. Pero llegó un momento en Dios dijo, no vas a trabajar más, vas a quedarte quieto, y permitió que me diera el coronavirus, para mostrarme que el Señor sostiene, no soy yo. No eres tú el que sostiene tu casa, no eres tú el proveedor, no eres tú el que hace las cosas, no eres tú el que da orden a la casa. El que da la orden a la casa es Dios, porque la Biblia dice que si Jehová no presta la guardia, en vano presta la guardia. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Es Dios, hermano. Y lo que está haciendo Dios es volviendo nuestro corazón a Él. Los que esperan a Jehová. Aún los que están estudiando, los que tienen sus carreras, los que están estudiando sus carreras, no es en usted, es a Jehová. Es Dios el que hace las cosas, es Dios el que provee, es Dios el que somete las cosas para que tú y yo podamos tener puertas abiertas. Solamente es el Señor. Necesitamos entender esto. Los grandes hombres de Dios pasaron por dificultades, pasaron dolor, sufrimiento. Abraham, ¿dónde estaba Abraham? En Ur de los Caldeos con su papá.
Allí lo tenía todo. Y viene Dios y le dice: Abraham, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y te mostraré el lugar a donde tienes que llegar. Señor, ¿a dónde voy a ir? Usted empiece a caminar que yo le digo. Usted lo haría. Eso es salir de la zona de confort. Eso es salir de la zona de comodidad. Dios le dijo: sal de allá. Pero Dios dijo: vamos a caminar. Y caminó, dice la Biblia, como peregrino y extranjero en la tierra prometida. Vete de tu tierra. ¿Qué había ahí? Incertidumbre. ¿Qué más había ahí? Expectativa de qué iba a suceder. ¿Qué más había ahí? Quizás no saber para dónde vamos. ¿Cuántos nos hemos sentido nosotros en este nuevo año así? No sabemos para dónde vamos. Es más, usted le da como moquito y dice: ay, Señor, ¿será que me volvió a dar? Ay, Dios mío, Señor, por favor. No sabemos. Eso le pasó a Abraham. ¿Se equivocó Abraham? Muchas veces. Pero cada vez que se equivocaba iba a Dios y esperó a Jehová, a tal punto donde se convirtió en el padre de la fe. Moisés. ¿Quién era Moisés? No, Moisés no era Jerónimo. ¿Quién era Moisés? Dice un niño que se parecía a mí. Dice: de hermoso parecer. Pero que sus padres lo guardaron hasta el punto que ya no pudieron tenerlo. ¿Y a dónde terminó? ¿En la casa de qué? De Faraón. Este niño fue abandonado por sus padres. ¿Qué sufrió Moisés? Abandono. Llegó a la casa de Faraón y empezó la preparación. Dice que fue instruido en las ciencias de egipcias. ¿Sí o no? Pero después dice que mató a un egipcio. ¿Y a dónde tuvo que huir? Al desierto. Entonces, en el abandono que hizo Dios, lo cuidó. ¿Sí o no? En la preparación que hizo, Dios lo guardó su fe. ¿Sí se dieron cuenta de eso? En el desierto, ¿qué vino sobre la vida de Moisés? Revelación. Si no hubiera ido al desierto, jamás hubiera conocido a Dios. Y es lo mismo que Dios hace con nosotros. Si no vamos al desierto, jamás conoceremos a Dios. Y tuvo que ir a Egipto, que es confrontación, que quiere decir crecimiento. Tuvo que volver a Egipto. Después volvió al desierto a llevar al pueblo de Israel. ¿Qué hubo ahí? Propósito. Y después, ¿qué pasó? ¿Fue a dónde? Otra vez a la tierra prometida. Y podríamos hablar de Jacob también. Tuvo que huir. Jacob tuvo que pasar por Betel y por Peniel. Betel, que fue el lugar de la revelación de Dios, pero tuvo que huir para poder llegar a Betel. Y después que huyó, hizo todo lo que hizo, nuevamente volvió al lugar y ahí encontró un Peniel, que fue el lugar donde peleó con Dios, fue el lugar donde Dios se le reveló. Pero el Peniel fue el lugar donde Dios hizo pacto con Jacob. Pero tuvo que salir ¿cómo voy a utilizar esta frase? Tuvo que salir de las naguas de su mamá, de su papá. Tuvo que salir, tuvo que huir, tuvo que ir a enfrentar la vida. Y es lo que Dios quiere hacer con nosotros. José era el hijo amado de Jacob. ¿Sí o no? Era el niño consentido. Pero Dios permitió que, ahora si no hubiera sido por voluntad propia, ahora nunca José hubiera salido de su casa por voluntad propia, ni mucho menos por voluntad de su papá, porque era el niño amado. ¿Sí o no? Dios tuvo que moverle el piso, tuvo que poner a sus hermanos aún en contra, tuvo que poner en el corazón de sus hermanos que lo vendieran. Dios lo guardó, no lo mataron. Tuvo que poner en el corazón de sus hermanos que lo mandaran como esclavo. Lo puso en el corazón en Egipto de que llegara a la casa de Potifar. Dios permitió cada una de esas situaciones porque estaba preparando el corazón de José para que cuando llegara a reinar su corazón fuera humilde, su corazón fuera frágil y pudiera ser un corazón perdonador, porque aún José es el prototipo de Cristo. Entonces salir del sitio de confort, muchas veces Dios lo va a hacer y quizás lo está haciendo contigo. Te está sacando del sitio, te está sacando de la muerte segura a una muerte posible. Te está sacando de una muerte segura, del sitio de confort, a que puedas salir y levantar tus alas como las águilas y puedas ver a Dios en medio de las circunstancias y puedas ver al Señor en el año 2021 como el Dios proveedor. Espera a Jehová.
Pero si esperas de ti, esperas de tu esposo, de tu familia, vas a fracasar. Pero la Biblia dice: espera a Jehová. Eso es lo que dice el Señor. Como hijos fuimos llamados a ser separados para cumplir el propósito. Romanos capítulo 8 dice que a los que escogió los predestinó para que fuesen llamados hijos de Dios. Tú eres parte del propósito de Dios. Diga conmigo: yo soy parte del propósito de Dios. Dígalo. Dios, diga conmigo: Dios me ha escogido. Y Dios me está haciendo la imagen de su Hijo. Dígalo: Dios me está haciendo la imagen de su Hijo. Dios me está perfeccionando. ¿Cuántos decimos amén? Dios se está formando. ¿Y sabe qué Dios ha tenido que hacer con nosotros en este tiempo? Sacarnos del sitio de confort para que dejemos la mediocridad, para que dejemos la autosuficiencia, para que dejemos el orgullo, para que dejemos la altivez de espíritu, para que seamos humildes y reconozcamos a Dios en nuestros caminos. No podemos volver a tropezar en la misma piedra. No podemos salir de la comodidad, salir de una muerte segura a una muerte posible. Diga conmigo: tengo que salir de una muerte segura a una muerte posible. Esto suena fuerte, ¿no? Pero el Señor lo está haciendo. ¿Qué tengo que hacer? Primero, salir de la comodidad. Segundo, tengo que afirmar mi fe. Diga conmigo: afirmar mi fe. Solo cuando nos lanzamos vemos la mano de Dios con nosotros. Vemos la mano de Dios cuando actúa. Solamente cuando nos lanzamos. Quiero preguntar: ¿cuántos tienen su casa propia? Levanten la mano. Levanta, hermano. Pregunto yo: cuando usted fue a tener el lote o a comprar su casa, ¿ustedes tenían inseguridad? Sí. Pero la pregunta es: ¿Dios ha proveído? Sí, lo ha hecho. Solamente cuando nos lanzamos, solamente cuando afirmamos nuestra fe, cuando tomamos la decisión de lanzarnos, vemos la gloria de Dios. Si no hay nido, hay gloria. Pero si hay nido, hay mediocridad. Wow. Dios quiere que entremos en lugar de desarrollo. Las habilidades son el resultado del esfuerzo por crecer y no morir. ¿Sí o no? Vuelvo a leer eso. Las habilidades son el resultado del esfuerzo por crecer y no morir. El águila tenía que volar, y algo antes de caer al piso tenía que volar, porque si no volaba moría. Cuando tú estás en dificultades, ahí es donde el Señor ensancha. Ese es ese momento donde te das cuenta que tienes algo bueno. Solo en los momentos de dificultad nos damos cuenta que somos buenos en algo. Antes no. Antes no. Por eso yo le digo a los padres, y lo digo con mucho amor y respeto: sus hijos tienen que aprender a volar. Muévales el nido. Y los muchachos me miran: no, pastor, no. Y si usted y yo estamos amañados, movámonos el nido. El Señor nos lo está moviendo. Una vez le pregunté a alguien: ¿usted para qué es bueno? Y me dijo: no sé, pastor. Necesitan que le muevan el nido. Desarrollo. ¿Qué quiere Dios en este nuevo año? Desarrollo. Y por último, caminar hacia el cumplimiento de la visión, del propósito de Dios. No puedes quedarte estancado. Hoy es un llamado de Dios a salir del estancamiento, a ser como las águilas que se remontan por encima de la tormenta. Vamos a tener que aprender a convivir con el coronavirus, ¿no? Durante no sé cuánto tiempo. Pero sabemos que el Señor está con nosotros y Él nos da fuerzas. Dice el Señor: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová, ¿qué dice? Tendrán ¿qué? Nuevas fuerzas. Nuevas. Diga conmigo: Dios me da nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no ¿qué? Caminarán y no sé. Porque es Dios contigo, mi hermano. Cuando vivimos en autosuficiencia nos cansamos, nos frustramos, pero cuando Dios está con nosotros, caminamos en la fortaleza de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si usted lo cree, démosle un aplauso al Señor por esto. Amén. Necesitamos levantarnos. Necesitamos creerle al Señor. Las metas y los sueños en Dios no se han detenido. El Señor sigue siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos.
Su casa debe seguir adelante, su vida debe seguir adelante, los proyectos de Dios deben seguir adelante. Pero usted y yo tenemos que alinearnos con el propósito de Dios y veremos la gloria de Dios en nuestras vidas. Alíñese con el Señor. No sé si alguno trajo sus promesas, no sé si alguno trajo escrito algo. ¿Alguien lo trajo? Levante la mano. Les voy a decir algo. ¿Lo trajiste? No. Aunque lo dijimos. ¿Y sabe qué muestra esto? Les voy a decir. Esto muestra un nivel de desesperanza en el corazón. Porque no queremos tener metas. Porque no sabemos qué va a pasar, ¿sí o no? Algunos dijeron, ¿para qué escribo si quién sabe si llegue a pasar este año? Y lo que estamos viendo en el corazón de muchas personas es desesperanza en su vida. Estamos viendo que no vemos un futuro claro, ¿sí o no? Pero llegó el momento de decirle a Dios: Señor, mi futuro no está en mí, mi futuro está en ti. Colóquese en pie, hermano. Mi futuro está en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Mi futuro está en Dios. Diga conmigo: mi futuro está en Dios. Y la desesperanza no puede ser el eje de nuestra vida. La desesperanza no puede ser el motor de nuestro caminar. La fe sí, hermano. Coloque su mano en su pecho y dígale: Señor, hoy no acepto la desesperanza. Hoy renuncio a la desesperanza en mi corazón. Abra sus labios ahí. Dígale: Señor, no acepto la desesperanza en mi vida. No acepto esa desesperanza, sino que me levanto en el nombre de Jesús. Señor de la gloria, hoy voy a estar contigo. Hoy voy a estar, Giancarlo. Hoy voy a estar contigo, mi rey. Hay que decirle al Señor: renuncio a la desesperanza. Habla, porque hay un alto nivel de desesperanza en tu alma. Hay un alto nivel de desesperanza en tu corazón. Dígale: Señor, me he dado cuenta, Señor, que durante todo este tiempo he andado en mis propios caminos. He andado en mis propios caminos. He andado en mis propios caminos. Dile: Señor, aquí estoy. Dile: Señor, hoy en el nombre de Jesús me arrepiento de mi maldad. Hoy en el nombre de Jesús vengo a ti, bendito Padre.